Bienvenidas a un nuevo episodio de La Cicatriz. Inauguramos el año con Casa Índigo. Hoy están con nosotras Carla y Mariana. Marina, dime, ¿lo Marina, digo Marina. bien? Marina. Son las dos patitas, pero todavía falta una, que es Daniela. Ellas son tres mujeres que forman Casa Índigo. Casa Índigo es una escuela de escritoras, es un lugar en el que la vida y la literatura se entrelazan, un espacio en el que estas tres mujeres quieren reivindicar la escritura femenina, la escritura íntima y autobiográfica. Les une el amor por la literatura y la escritura de mujeres, sobre todo autobiográfica, y también les une, como ellas dicen en Instagram, la rabia por cómo se nos ha leído y por la invisibilidad de las mujeres escritoras. Con estas premisas nace Casa Índigo, que ahora me comentaban hace 8 años, en mayo hará 8. Y como os decía, con nosotros Marina y Carla. Bienvenidas, chicas. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. ¿Qué tal estáis? Bien, recién levantadas, pero bien. Muchas gracias por la invitación y por la charlita que seguro que va a ser súper linda. Gracias por el Gracias, esfuerzo, María. chicas. Gracias por invitarnos. Contarme un poquito porque yo os presento, pero lo hago, además hoy como sois dos, he hecho como una presentación de vuestro proyecto, pero me gustaría saber quién es Marina, quién es Carla y que me explicarais vosotras mismas qué es Casa Índigo y en qué consiste los proyectos que tenéis ahí dentro. ¿Quién empieza? Nos pasamos con la mirada la pelota, porque es un poco difícil decir quién es una, ¿no? Marina. Muy difícil. Em, Mira, te puedo decir quiénes somos juntas, ¿no? O sea, nosotras tenemos una amiga en común que nos presentó y hace 8 años las dos viajábamos, las dos teníamos muchos intereses en común, coincidimos en un momento de la vida en el que las dos estábamos buscando lo mismo, siento. Fuimos a lugares diferentes a encontrarlo, no tan distintos igual, pero bueno, las dos vivíamos en Barcelona, Mari se fue para Colombia y yo para Argentina y en toda esa como vida iniciática de salir de la universidad y empezar a vivir lo que creíamos que iba a ser, pues esto, ¿no? La aventura que una piensa que es la vida a los 24 años, pues nos juntamos y empezamos a entender que teníamos muchísimas cosas en común, ¿no? Como que se empezó a generar ahí una magia mm, muy espontánea. Pero no nos conocíamos de nada en realidad, ¿no? O sea, nos conocíamos de tener la referencia de una amiga en común, pero nosotras no nos conocíamos como tal. Y empezamos a mandarnos cartas y a construir como una relación más epistolar, incluso literaria, que luego se empezó a convertir en una relación como más física y más como cotidiana e íntima. No quiero decir real porque en realidad lo otro también era real, ¿no? Y después nos juntamos en Madrid un día tomando una cerveza en una plaza y dijimos, oye, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Y dio la casualidad de que queríamos hacer lo mismo, ¿no? Que era básicamente vivir de lo que amábamos, darle un lugar en nuestra vida a la literatura íntima. Las dos escribíamos diarios, las dos nos sentíamos muy conectadas con esas escrituras y literaturas llamadas menores, ¿no? No queríamos escribir grandes novelas, queríamos escribir lo que en Índigo, en Casa Índigo, de broma, ¿no? Y haciendo referencia a la poca confianza que tenemos en nuestras propias escrituras, las mujeres les decimos nuestras cositas, ¿no? Entonces, bueno, las dos queríamos hacer cosas con nuestras cositas, valga la redundancia, y bueno, y poco a poco fuimos atendiendo ese deseo y creando Casa Índigo juntas. Entonces, hoy en día somos dos amigas, socias, casi pareja ya, yo creo, no sé, somos de todo. Totalmente. Ya hemos llegado a un nivel de simbiosis que a veces nos sorprende a las dos, como atravesar cosas muy similares en la vida, en nuestras vidas personales, en laborales, por supuesto, porque estamos todo el día conectadas, ¿no? De Claro. alguna manera. No sé, poco más que decir, pues quizá añadir nada más que como que para nosotras era y es muy importante abrir este espacio a que muchas personas también pudieran estar, ¿no? Como que nuestra relación súper simbiótica, al final nos hemos dado cuenta de que también es rizomática en el sentido de que
atrae muchas personas y esas personas por alguna razón también se sienten convocadas a abrir sus vidas y a ser súper generosas con lo que están experimentando y con sus emociones, y así está construyéndose, creo, esta literatura índiga, ¿no? Como a veces nos reímos porque decimos, wow, hay toda una generación de mujeres índigas que de pronto están contando su realidad y que están abriendo sus vidas al mundo y que están siendo súper valientes también, tomando la palabra y nombrando las cosas que siempre fueron difíciles decir, ¿no? O que no podíamos acceder a ellas por pues, nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, sí, es una rabia bonita. Antes que mencionabas la rabia, es una rabia que no es tanto violenta como creo que impulsadora, ¿no? Como que nos convoca mucho a unirnos y hacer cosas juntas, y eso a mí me llena el alma, la verdad. Después de 8 años me sigue llenando el alma. Sí, pues me parece súper, súper bonito esta relación ya que tenéis estable, ¿no? Y que haya creado un proyecto como tan, tan apasionante. Creo que os quería preguntar por Casa Índigo, que nos explicarais bien cómo funciona, pero por lo que estaba diciendo Marina, me parece que me apetece dirigirme hacia la literatura íntima. Creo que habéis nombrado antes también, creo que ha sido Carla, como literatura menor, pero yo diría que hoy en día está cogiendo un peso muy relevante la literatura, la autoficción y la literatura autobiográfica, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, en realidad nosotras cuando nos juntamos hacíamos, digamos que todo lo que hacíamos estaba alrededor de los diarios, ¿no? Como tal. Y, los diarios y las cartas, sobre todo. Por eso digo literaturas consideradas en la literatura crítica como menores y como no codificadas, que decimos nosotras, haciendo referencia a Mercedes Arriaga, que es una investigadora del tema, ¿no? En realidad, después se fue abriendo orgánicamente el campo como de divulgación, de investigación, de escritura, a pensar que claramente eso era mucho más grande, ¿no? O sea, ya solo el diario en sí mismo se empezó a quedar acotado llamándole diario, porque había muchos textos que decíamos, vale, ¿esto es un diario o qué es, no? Y también eso tuvo que ver con un proceso que tuvimos nosotras en relación a, obviamente, desmentir los límites entre los géneros literarios, ¿no? Que no son tales y que no son ni muchísimo menos tan firmes y que al final responden pues a lógicas editoriales, comerciales, etcétera, ¿no? Pero el texto como un animalillo extraño que decías, ¿esto qué es? ¿Es ensayo, es diario, es poesía? ¿Qué es esto? Eso mismo, esa experiencia misma de encontrarnos con el texto desde el asombro y el extrañamiento nos hizo pensar que lo que nos interesaba iba mucho más allá de si eran diarios o eran cartas, ¿no? Y que al final lo que nos interesaba era la relación estrecha, íntima y tensa entre la vida, la experiencia y la literatura, ¿no? Y lo que una tiene para decir con respecto a su propia historia en el mundo y que muchas veces toma forma de autoficción, otras veces no, pero que eso es lo de menos al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco por ahí la cosa, no sé qué piensa Mari. Pues como que vamos cambiando también, ¿no? En referencia a cómo pensamos lo íntimo en lo literario. Ahora, por ejemplo, estoy muy convencida de que en verdad todo es ficción o todo es autoficción, en el sentido de que incluso cuando estoy escribiendo mi diario tengo una conciencia creadora. O sea, nunca estoy tan apegada a la realidad como para creerme el cuento de que lo que me estoy contando es real, ¿no? Sino que sencillamente es una construcción ficticia igual que todas las demás, y partiendo de ahí yo creo que tenemos un montón de libertad, porque claro, a nosotras nos pasa mucho, nosotros acompañamos muchas personas a trabajar su vida y su obra como algo que está completamente imbricado, ¿no? Y mucho de lo que trabajamos con las chicas tiene que ver con el pudor, tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con estar contando tu historia, hacerte cargo de ella, con creer que es importante. Y eso nos toca profundamente, ¿no? No se puede aislar y hacer como que estamos haciendo un artefacto. No, estamos trabajando sobre la vida y eso se convierte eventualmente en escritura y mueve todo. Entonces, como que esa definición genérica, universitaria, académica, a mí ya cada vez me cuadra menos. O sea, la escritura es escritura y yo la empezaría a llamar así nomás. Y pasan muchas cosas en ella que a veces también son como espontáneas y asombrosas, y por eso yo creo que seguimos tan enamoradas de lo que hacemos, porque no nos atrevemos a hacerlo tan rígido como para que sea una verdad, ¿no? Sí, de hecho yo creo que tenéis toda la razón, no hay una necesidad de delimitar géneros
Y evidentemente creo que todo escritor y escritora ha escrito siempre desde uno mismo. Es que es imposible desvincular, ¿no? El yo de, aunque estés escribiendo ficción. O sea, hay una impronta tuya sin duda, ¿no? Me Sí. parece... Mm. Bueno, yo creo que en las artes y en todo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que estamos poniendo en duda, bueno, a partir del siglo XX, pero ahora mucho más, que es la subjetividad, o sea, que no existe tal cosa como el objetivo, ni siquiera en la ciencia, ¿no? Ujú, Y, y creo que en ese sentido, nosotras también, bueno, desde los feminismos sobre todo, se le ha dado una importancia a eso, ¿no? A no asumir el conocimiento, ni la historia propia, ni nada, desde una mirada única, abstracta, que cae como del cielo, ¿no? Sino que está tocado, que somos cuerpo, que nuestra relación con el mundo viene del cuerpo y que el cuerpo es lo más subjetivo que hay, ¿no? Y que es nuestro vehículo hacia el mundo. Entonces es imposible que algo que viene del cuerpo sea objetivo, ¿no? A la vista está y lo demuestran tantas carencias con respecto a lo que nos, o sea, con respecto al conocimiento de lo que nos pasa como seres corporales, ¿no? Y eso es porque al final una no puede estar en el cuerpo de la otra. Yo creo que va un poco por ahí y por eso a nosotras nos sigue interesando tanto lo que decía Mari, que me parece muy bonito, la sorpresa, lo que va pasando y nos va sorprendiendo en nuestro trabajo, en la investigación, en el escuchar sobre todo a las demás en las clases, ¿no? Y en los espacios de acompañamiento creativo. Que una nunca lo sabe todo, ni muchísimo menos, nunca deja de sorprenderse. Nunca vamos a clase diciendo, ah, ya lo tenemos todo claro, somos investigadoras de literaturas autobiográficas y ya, bueno, no. Siempre, cada día es una sorpresa. Y eso es porque es subjetivo lo que ocurre dentro, ¿no? Y me parece muy bonito. sí, probablemente también porque vivir sea como un camino, ¿no? Que nunca, no termina nunca, ¿no? Mm. Exacto. Mm, En ese sentido nos hemos vuelto muy antiacadémicas, yo creo, a lo largo de los años. Pues las dos venimos de formaciones académicas duras, ¿no? De investigación. mm. Y yo creo que, a mí al menos, no sacarla, algo que me ha enseñado mucho Casa Índigo es a confiar más en el cuerpo, justamente, ¿no? Yo, anécdota, ¿no? Cuando presenté mi tesis de maestría, la gran crítica a mi trabajo fue que era muy personal. Era una investigación sobre un libro y sobre literatura, ¿no? Y para mí era como, pero ¿cómo no va a ser personal si es que acabo de pasar un año entero de mi vida investigando a esta mujer? O sea, me ha cambiado, mi identidad es otra después de haber trabajado todo esto. ¿Cómo podría yo aislar esto de una tesis? No puedo, ¿no? Y que el lenguaje era muy poético. Y eso para mí después se convirtió en bandera, ¿no? Pues yo quiero trabajar desde ahí, por eso quizá en la universidad no tenemos como, no sé, como ese llamado a trabajar de forma más universitaria, porque esa libertad quizá no existe, ¿no? Ujú, Y como decía Carla, el cuerpo se volvió fundamental en nuestro trabajo. También porque nosotras tenemos relaciones muy incómodas con nuestros cuerpos y dolor y malestar, ¿no? Entonces se volvió un lugar de enunciación, ¿no? Poder reconocer eso y poder sí, como volverlo literatura, volverlo creación, volverlo arte, ¿no? Volverlo expresión para que otras personas también lo puedan compartir, reflejarse, inspirarse y a partir de ahí pensar sus propias cosas, ¿no? Como ujú. una especie de cadena de contagio, pero en versión bonita. Sí, es verdad. Oye, me acabo de dar cuenta que nos he hecho la primera pregunta, que es la pregunta con la que empiezo el podcast, así que voy a hacer un pequeño impasse porque este podcast se llama La cicatriz, porque indagamos en nuestra sombra y empiezo siempre preguntando a las mujeres que participan cuál es su herida, cuál es su cicatriz, si es que la herida ha cicatrizado. ¿Qué es ese evento de sus vidas que ha marcado un antes y un después? Podéis contestarme por separado, como queráis. Em, uy, tienes Hay tiempo, ¿no? muchas. Eh, Mira, yo ahora mismo, o sea, ya en otro momento te hubiera contestado otra cosa, no lo sé, pero es que estoy muy tocada también, como te decía antes, por lo que está pasando en el contexto en el que vivo, ¿no? Estoy ahora mismo en Ecuador y la situación del país es muy difícil y si ahora me preguntas por una herida, no puedo no decir que siempre he convivido como con dimensiones de la herida, ¿no? O sea, tengo una herida social ahora muy grande, ¿no? Y no me puedo ir a la cama sin pensar en qué está pasando en Gaza o qué está pasando acá en la costa ecuatoriana. Como que hay una herida que tiene que ver con estar en un mundo como el que vivimos, ¿no? Y que
dejado nunca y que tampoco sé cómo manejar, que no la entiendo, que me incomoda profundamente y que es un dolor que todavía no puedo como manejar para nada. Eso es como una herida más grande que todo, ¿no? Y luego las heridas íntimas mías propias de mi vida o de mi biografía, pues hay algunas chiquititas, otras un poco más grandes, pero si me dices así una gran herida, yo creo que es la venta de la casa de mis abuelos, que fue hace 2 años y que para mí fue un antes y un después en relación a una pérdida que en realidad me acompaña siempre, que es el desarraigo, porque ya desde muy chiquita me fui del lugar donde nací, porque soy hija de un hombre migrante, por un montón de cosas que tienen que ver con la pérdida de las raíces desde muy pequeña y que es mi gran herida y también mi gran posibilidad y mi gran oportunidad. No lo vivo desde un lugar únicamente traumático, ni mucho menos, porque además no es un movimiento traumático per se, aunque el de mi padre sí. Y por otro lado es como que el único arraigo que yo encontré en mi vida era esa casa, ¿no? O sea, el único lugar donde las cosas siempre seguían como siempre, donde no cambiaban nunca, donde yo podía ir y constatar que la vida estaba como la dejé, digamos, era esa casa. Entonces, cuando se vendió y además cambió mucho y la transformaron en otra cosa, bueno, es que te lo cuento ahora y todavía Ya, qué fuerte. hablarlo. Y sí, como que, porque tiene algo que tiene que ver con algo muy profundo, ¿no? No solo tiene que ver con la pérdida de una conexión con mi mundo que me dejó un poco desnuda, yo creo, ¿no? Entonces estoy haciendo el duelo de eso aún, sí. Entre otras cosas, por supuesto, pero me sale decir esas dos. Ujú. ¿Y el de Mari? Mm, qué difícil. Es muy Pues difícil. sí, pienso también como Carlos, como en el sentido de que como que a mí me gusta pensar la herida como umbral, ¿no? No como he pasado toda mi vida súper identificándome con mis heridas y sintiéndome que era una enferma y con trastorno de ansiedad y todas estas cosas y con el tiempo como que también aprendo a verlo como puertas, ¿no? A otros lugares, sobre todo lugares creativos, pues al final es a lo que nosotras nos dedicamos, ¿no? Por más que como seamos ratitas de laboratorio, lo que más somos, yo creo que son escritoras, ¿no? Y creadoras. Y en ese sentido, fíjate, como me venía ahora mucho la idea de que yo siempre me he sentido muy diferente de todo lo que estaba, ¿no? Entonces era muy diferente de mi familia, entonces siempre me fui lejos, era muy diferente de mi grupo de amigas, entonces siempre era un poco la rara o la outsider. Yo creo que es una sensación más como que yo tengo que la gente la tenga sobre mí, ¿no? Es algo como mucho más como profundo y tiene que ver, no sé, con mi luna en Capricornio, supongo. Entonces, con el tiempo aprendo a volver estas cosas, lugares desde los que puedo acceder a otra conciencia de mí y de la creación. Porque como dice Car, ¿no? Como es algo que es inagotable y todavía cuando habla una de ello se abre, ¿no? Y ahí hay algo que aprender sin duda. O sea, también por sentirme en esa despertenencia he sido una gran creadora de redes al mismo tiempo, ¿no? Como que es un movimiento, yo creo que nos lleva de un lugar a otro y que nos está haciendo siempre buscar afuera lo que justo adentro no tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, quizá eso, como esa ser un poco la oveja negra de los espacios donde estaba. Y la ansiedad, que es algo con lo que convivo, ¿no? Y que me trae muchísimas como crisis de transformación como la que estoy viviendo ahora, que las aprecio como aprecio cualquier otra cosa, ¿no? Desde cierta neutralidad que también voy aprendiendo. Ujú. Ujú. Tenéis heridas muy poéticas, chicas, creo que las más poéticas de toda la cicatriz. Así somos, así O sea, vivimos. si sois tal cual, ya ves, sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Habéis dicho cosas muchas cosas como que me hacen, ¿no? Me hacen reflexionar sobre temas. Creo que lo del desarraigo es como algo, lo del desarraigo y lo de ser alguien, sentirse diferente, creo que tiene mucho que ver con el contexto en el que vives, ¿no? Porque es verdad que seguramente si no, no sé, igual ahora me pongo a hablar de cosas que desconozco, ¿no? Pero seguramente si no hubiera habido dolor en la migración de tu padre, no hubieras sentido el desarraigo de esa manera. Y en el caso de Mari, sí, segura, el contexto en el que naciste, las personas eran diferentes a ti, pero eso no significa que tú seas un bicho raro, ¿no? No sé, yo una vez, no recuerdo con quién hablé en la cicatriz, y se me ha quedado marcado porque yo, en principio, la infancia fue bastante, bueno, tuve también muchas dificultades, pero fui siempre una persona como aceptada.
Y eso yo no me di cuenta hasta que no fui mayor. Porque yo creo que eso te pone las cosas muy fáciles sin darte cuenta. Y eso no significa ni ser mejor ni ser peor, simplemente es nacer en un entorno en el que, ¿no? En las que las personas sean como tú o parecidas a ti o que tú encajes, ¿no? Creo que eso nos elige, ¿no? Un poco. Y tampoco no determina quién eres, sino que te construye, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, Es que Mm. yo totalmente. creo que no hay existencias perfectas, ¿no? O sea, siempre hasta No, la persona que lo ha tenido más fácil en la vida después se va a encontrar con alguna dificultad. O sea, como dices, mi infancia fue muy feliz y fue muy tranquila, lo tuve todo, era hija única en el estado del bienestar, más estado del bienestar que ha habido en España, que fueron los años 90. O sea, como todo fue divino y aún así puedo encontrar heridas ahí, ¿no? Por claro. ejemplo, esta cosa de la perfección o de las niñas perfectas que compartimos mucho con nuestra generación, ¿no? Que se tenía enormes expectativas sobre nosotras, Ujú. porque justamente estaban viviendo una época de tremenda bonanza, acceso a la universidad, etcétera, ¿no? Entonces una puede encontrar heridas en cualquier sitio, En incluso en las cualquier cosas lugar. más simples, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, yo creo que es que, o sea, en este sentido, no quiero sonar dramática, pero para mí la infancia es una herida abierta. O sea, yo creo que total. independientemente de lo que cada una haya vivido, ¿no? Pero la infancia es hermosa, pero también es el territorio de la primera vez, ¿no? La primera vez para todo. Entonces, eh, digo, como el otro día me reía con mi hermana, ¿no? Porque acaba de nacer mi sobrinito y es la primera vez que tenemos un sobrino así cosanguíneo, ¿no? Porque sobrinos tengo muchos. Y, y entonces el nene empezaba a llorar por las noches, no sé qué. Bueno, estábamos hablando un poco de eso, de que no era un niño muy llorón, pero que había empezado a llorar y de que le había salido no sé qué en la pielcita. Bueno, me estaba contando, ¿no? Porque ella está cerca de él y yo estoy muy lejos. Me estaba como contando un poco y claro, las dos nos quedamos mirándonos y dijimos, la vida, ¿no? O sea, el nacer, o sea, ya nació, Nacer. ya cagaste, o sea, ya empiezan las movidas en la piel, los llantos. O sea, yo siento que en ese abrirse al mundo empieza a haber un contacto con las cosas. Que abre heridas, ¿no? Y que arma cicatrices en la piel. O sea, yo le veía la pielcita en el cuello que le había pasado no sé qué cosa y pensaba, pues a lo mejor esto es una cicatriz que se queda ya para toda su vida y que además yo estoy asistiendo a esa herida de la cual él no va a tener memoria, ¿no? Sí, En este sentido no lo digo de forma dramática, lo digo que independientemente de la infancia que cada quien haya tenido, que obviamente hay infancias horrorosas y súper dramáticas y de heridas muy, muy profundas, ese contacto con el mundo produce heridas, ¿no? Y yo creo que, como decía Mari, muchas de ellas las olvidamos, otras de ellas son umbrales, otras de ellas no sabemos que están ahí, de repente un día despiertan y suelen ser portales muy importantes para la creación. Nosotras trabajamos con muchos textos que las chicas pasan por encima de ciertas heridas en sus escrituras y nosotras en plan estamos ahí para señalarlas, diciéndoles siempre con mucho amor, si quieres abrimos este portal, si no quieres o no estás preparada no lo hacemos, pero se lo señalamos porque están ahí, están expuestas, están en el texto, ¿no? El texto también es una herida. sí, totalmente, totalmente, sí. Y me parece como muy interesante esta línea que acabas de abrir, ¿no? De la herida como fuente de creación, ¿no? Vosotras, ¿cómo trabajáis? Explicarme cómo funciona Casa Índigo, porque me he ido de un sitio a otro y al final no lo vamos a explicar y así la gente que nos oye se sitúa. ¿Cómo funciona Casa Índigo? Es una escuela de escritoras, pero tenéis el semillero o la semilla, ¿no? El club. Explicarme un poquito. Ujú. Pues tenemos diferentes espacios, nos hemos ido como creando a lo largo del tiempo, entonces han ido como surgiendo diferentes semillas justamente, que son espacios donde nosotras también ya podemos acompañar de forma más, como más profesional, diría, ¿no? Como nosotras llevamos muchos años formándonos al final, acompañando personas, entonces vamos aumentando el nivel y el grado de compromiso con las chicas y ellas con nosotras. Entonces ahora los lugares donde una puede estar en Índigo son el club, que es un espacio de membresía, todos los meses Ujú. leemos a una autora, desde una arista diferente quizá de la que es conocida, ahora estamos leyendo a Mary Oliver, pero no en su faceta de poeta, sino de ensayista, que es menos conocida. Y, y en el club un poco nuestro lema es que enseñamos o aprendemos más bien a escribir leyendo, ¿no? Entonces son las grandes maestras de la literatura clásica, contemporánea, periférica también, ¿no? No siempre del mainstream o de lo más conocido, las que nos van a enseñar con su escritura a escribir a nosotras.
Ahora también tenemos el semillero, que es este espacio nuevo, que es un lugar que nos emociona un montón porque va a ser una formación intensiva para escribir un libro, que es algo que venimos viendo que necesitamos, que necesitan las chicas, que necesitamos nosotras, o sea, que se necesita y que tiene que ver con crear compromiso en la vida, o sea, con tener todas las semanas un espacio real en el que sentarte a escribir, porque todas las mujeres que acuden a nuestros espacios dicen, no tengo tiempo, o la vida me pasa por encima, como tengo demasiadas cosas, la escritura es lo último siempre porque tengo hijos, obligaciones, trabajos, bueno, la vida contemporánea, ¿no? Entonces, queríamos justamente crear eso, como ese espacio de compromiso donde, por supuesto, hay formación y hay espacio de diálogo y va a haber un montón de cosas, pero para mí lo esencial y el centro es que te vas a sentar a escribir cada semana pactado con nosotras porque estás viniendo al espacio, ¿no? Tenemos el laboratorio, que es un espacio también para encontrar un poco la semilla de tu texto, para empezar a testar tu voz con las compañeras, para hacer trabajo en grupo, que nos encanta y que es súper nutritivo. Y después hay toda otra parte, que es la escuela, donde invitamos a otras personas a enseñar, que es la parte que más también tenemos ganas de desarrollar en los próximos años, para que no sean solo Cari y Mari con sus ideas las que están enseñando, sino que vengan otras creadoras a contarnos cómo crean ellas, para que no se vuelva también algo muy ensimismado, ¿no? Y ahí pues vienen otras escritoras, nos hablan de sus escritoras favoritas o de quienes aprendieron o nos enseñan algo concreto. Y ya, bueno, y la Escuela Sí. Viva es el espacio, digamos, Ah, presencial, sí. que una vez al año nos reunimos en una parte del mundo y tenemos un retiro o otra experiencia, digamos, presencial, en la que compartirnos como cuerpos que somos, porque al final todo online se vuelve un poco Ya. como asociado de la realidad. Sí, sí, creo que es como mucho más potente, ¿no? Cuando tienes contacto personal, Es otra experiencia. físico. Mm, Ujú, sin duda. sí, no, sí, sí. Y las mujeres que llegan a Casa Índigo, ¿con qué necesidad? Es decir, ellas tienen una necesidad de escribir, son conscientes de eso. Me resuena mucho esa idea que habéis nombrado ya las dos sobre la falta de compromiso, el sentir que puede pasar todo por delante de la escritura, a pesar de que las mujeres estén convencidas de que eso es lo que les puede mover. Y creo que está muy vinculado a la mujer. Em, es como primero lo otro y después lo que me importa, ¿no? Y, o sea, ¿de dónde viene esta necesidad, creéis, de ellas de escribir y por qué pensáis que nos ocurre esto, ¿no? A las Mm. mujeres. Bueno, a ver, o sea, un poco lo que tú dices, yo creo que es una necesidad de ponerse en el centro de la vida de una, ¿no? Pero no desde un lugar ególatra, egoísta, ensimismado, porque también yo creo que hay algo de ayudar y de tener en cuenta a las demás y de poder conectar empáticamente con las demás, que es hermoso y yo, desde luego, yo no lo quiero perder, ¿no? Yo no quiero ser el único centro constante de mi vida. Pero nos falta históricamente ponernos en un lugar de importancia, por supuesto, ¿no? Hemos sido socializadas para atender, para comprender, para asistir, o sea, para cuidar, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con estar Mm, pendiente de las necesidades y los deseos de otras. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el deseo, de cuál es mi deseo y conectar realmente con eso, ¿no? Porque incluso a veces, haciendo el trabajo de pensar cuál es mi deseo, siempre aparecen los deseos de los demás y empieza a armarse una especie de simbiosis ahí que dices, a ver, ¿dónde empieza mi deseo y termina el del otro? Porque yo no me estoy aclarando, ¿no? Entonces, hay un deseo muy fuerte y una pulsión muy fuerte que es la de la creación y es así que aparece y se hace lugar como sea por encima de lo que sea, ¿no? Y las chicas tienen esa necesidad, poner en el centro de su vida la necesidad de crear y el deseo de crear y de contar su historia también mucho, ¿no? Em, entonces, en esos ratitos que pasamos juntas, nos estamos dando ese espacio, ¿no? Para poner el deseo en el centro de la vida y decir, bueno, esto es gozoso, estamos gozando juntas, estamos dándole un lugar a nuestro deseo de escribir, por supuesto que muchas vienen con ese deseo. Con respecto a la escritura pensada como algo más articulado, quizá con un proyecto, como decía Mari en el semillero,
Y hay otras chicas que no tienen quizá el deseo, la necesidad ahora mismo de escribir un libro, pero también llegan a Casa Índigo porque tienen la necesidad de reconectar con su escritura desde un lugar mucho más amable, ¿no? También, porque nos han dicho que nuestras escrituras, pues como le dijeron a Mari con su tesis de máster, ¿no? Que era demasiado personal lo que escribíamos, que no era importante, que no era literario, ¿no? Que solo eran nuestras cosas personales. Entonces, Estas cositas. nuestras cositas, exacto. Entonces yo creo que llegan mucho con este sentimiento de no, yo solo escribo mis cositas y al final todas hacemos allí como un ritual de decir, bueno, a ver, que esto es importante, ya per se escribir tus cositas es importante, ¿no? Y después hay mucho más que hacer, hay un campo abierto gigante en la creación. Y también, por último, yo creo que vienen con un deseo de habilitar la lectura como algo más, creativo incluso diría, y más relajado. Como Conchi, que es una de las socias del club, dice leer bonito, ¿no? Y nosotras lo tomamos eso como un gran lema para el proyecto, que es leer lo que a una la conmueve, independientemente de si eso dentro del canon es una gran lectura o no lo es, ¿no? O independientemente de si es un libro asumido como literatura de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Nos da igual eso, ¿no? Como desarticular los mecanismos que nos han hecho sentir malas lectoras y leer desde el placer y desde la comunidad también, porque compartimos mucho. Ujú. Pues pensaba en algo que has dicho, Car, y que no había caído hasta ahora, que es el tema de que muchas chicas inician sus libros diciendo, como escribiéndole a un posible lector, diciéndole como yo te quiero ayudar, ¿no? Siempre hay algo de que nuestras escrituras también son unas escrituras que buscan conectar con la otra persona, dar algo, ¿no? Y siento que eso también tiene mucho que ver con ser mujeres, como con nunca dejar de lado este lado de servicio y de sacrificio que traemos históricamente en nuestros cuerpos, ¿no? De ayudar y de servir a la familia y pues todo lo que ya conocemos, el ángel del hogar. Entonces eso curiosamente se traslada a la escritura también, donde en inicio somos personas que pueden como cultivar otra libertad diferente, ¿no? Y es verdad que a mí no me suena haber leído muchos prólogos de libros escritos por hombres donde se diga yo quiero ayudar, ¿no? Más bien yo quiero como mostrarme o quiero Mostrar. cultivar genio, o, ¿sabes? Como me va a hablar Dios y entonces yo transcribo, pero no hay un deseo de servicio y eso en realidad yo siento que es algo muy bonito. Por más que lo heredemos históricamente y tenga sus partes también malas, y Mm. cariño, además, siempre sacamos los prólogos que dicen te quiero ayudar, que es como, no, hazte cargo tú de tu historia y deja al lector que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero sé que lo que hay, la semillita que hay debajo es una semilla como de humildad, ¿no? Y de Sí. cercanía, de querer estar cerca del mundo, así que lo aprecio también. Sí, sí, y al final yo creo que toda creación, ¿no? O sea, cuando tú tienes necesidad de expresar algo, ya sea a través de la escultura, de la cerámica, de la escritura, es esa necesidad de compartir tu historia. Y probablemente un hombre nunca reconocerá que es para ayudar o no su approach no será para ayudar, será para mostrar lo que él vale, pero al final, digamos que el propósito sigue respondiendo a esta necesidad nuestra de entender y de ser entendidos, ¿no? De formar parte de este mundo. No sé, yo, porque a mí me pasa con la lectura también. Yo leo para dejar de ser un bicho raro, ¿no? Que decía Mari. O sea, yo leo para encontrarme en otros cuerpos, en otras historias, ¿no? Me sirve como de refugio al final. Y la escritura es lo mismo, ¿no? Es como esa necesidad de crear tu propia narrativa para poder entender tu mundo, pero también compartirlo con los demás y entender el de los demás. No sé qué pensáis. Mm, Totalmente. Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas más hermosas que a mí personalmente me da la lectura es desensimismarme, ¿no? O sea, cuando estoy muy ensimismada, cuando ese ensimismamiento ya no me está llevando a ningún lado, ¿no? O sea, ya no es prestarme atención porque necesito cuidarme, mimarme o darme un lugar, sino porque ya estoy solo construyéndome a mí misma y es como, ¡ay, qué pereza, hija! Entonces, leo y salgo de ahí, ¿no? Es como entrar en el mundo de la otra, hacer ese ejercicio de generosidad que es escribir un libro y entregarle eso a alguien y hacer el ejercicio también de generosidad, de querer entrar en el mundo de otra. Me parece hermoso y yo creo que en ese sentido no solo me interpela la lectura
de esto cada vez estoy más convencida, ¿no? Que es de cómo hemos entendido la empatía. Esto me lo dijo un profesor hace unos años y no lo entendí, y lo entendí después. Que es que la empatía no la entendamos solo desde el lugar de cuando empatizo es porque me puedo poner en el lugar del otro, porque esto me podría pasar a mí, sino ser capaz de amar la vida de alguien, de respetar la vida de alguien, aunque no te pueda pasar a ti, aunque Ujú. estés lejos de eso, ¿no? Aunque no lo entiendas. O sea, amar por el simple hecho de que lo otro existe, aunque no lo entendamos, ese es el gran ejercicio de empatía, ¿no? Y yo creo que eso hace la literatura. A mí me hace sentir cosas que digo, esto no tiene nada que ver conmigo y lo estoy amando Exacto. tanto, o sea, tanto, tanto, tanto. Eso me parece una belleza absoluta y es, creo, el gran regalo de la literatura y del arte en general. Mm. Sí, si no, nunca hubiéramos podido leer una obra de un asesino, ¿no? Por Exacto. ejemplo, ¿no? Pero sí, pero te puede interpelar, no, no como el acto de asesinar, sino de acercarte a entender a ese personaje, ¿no? Sí, de conectar con lo humano al final, ¿no? Que es, Exacto. o sea, yo creo que em, digo, como hay algo todo el tiempo en relación a cómo el lenguaje nunca alcanza a decir la realidad, ¿no? Pero para mí hay otra cosa que es cuando el lenguaje construye realidad que no era alcanzada por mí, ¿no? Me estoy poniendo muy filosófica, pero quiero decir, cuando a Sí. veces leo, yo digo, acá las palabras no es que no alcancen, es que sobran, porque me están haciendo a mí construir un mundo dentro de mí que no existía. ¿Me explico con esto? O sea, Ujú. a veces efectivamente no alcanzan para decir lo que yo necesito decir, pero a veces otra me entrega a mí cosas que no sería capaz de imaginar y de repente existen para mí, ¿no? Con él, porque la Ujú. otra usa el lenguaje para regalármelas. Y eso es como, no sé, Y como no sé. incluso a través de eh, tu propia escritura, ¿no? También, Carla, se puede conseguir eso, o sea, crearle sí, la realidad. sí, totalmente. De hecho, nos sorprende a veces. Con Mari lo hablamos mucho, que cuando una suelta la mano, se permite soltar la mano y no tiene tanto control sobre lo que está escribiendo, ahí es donde aparece la magia, ¿no? Porque nos sorprendemos y decimos, ah, yo no sabía que esto estaba en mí y de repente está en la escritura y por tanto está en mí, ¿no? Mm. Ujú. Sí. Son las cosas más bonitas. O cuando uno se relee años después y se sorprende y dice, esto lo escribí yo, como no lo puedo creer, a mí eso me pasa muchísimo, ¿no? Como tengo muy poca memoria y muy poca conciencia de lo que hice ayer, eh, siempre confío en la escritura para ello, ¿no? Por eso soy verborrágica y tengo 1000 diarios. Y entonces cada vez que acudo a textos antiguos me sorprende, ¿no? Que eso haya salido de mí porque es como que ya no me reconozco, ¿no? Y en relación con la lectura, yo creo que es el gran lugar para explorar la vida, ¿no? Porque además uno, pues yo qué sé, con una persona, a menos que hables muy íntimamente, como estamos haciendo aquí, o con amigas, o con personas que, aunque sean personas desconocidas, de pronto tengas esa conexión, no es tan Conexión, sí. fácil entrar en ese lugar tan profundo de otras personas, y los libros sí nos Ujú. permiten eso, como vivir esas emociones en carne viva, ¿no? Entonces, a mí si me dijeras qué prefieres leer o escribir, yo prefiero leer sin ninguna duda. O sea, Hombre, escribir es ejercicio posterior, ¿no? Pero la lectura es placentera nada más. O sea, no, la escritura trae otras cosas, pero la lectura no. La lectura es, sí, no sí, sé. totalmente de acuerdo. Además, yo pienso que la escritura tiene parte de sufrimiento. Y Sí, eso lo he experimentado y lo he oído en muchísimos escritores, ¿no? O sea, casi todo el mundo dice, prefiero leer que escribir, porque es verdad, o sea, tiene una parte, claro, escribir, ¿no? Una cosa es escribir soltando y otra cosa es escribir literatura. No sé, Sí, ahora me no, vais a matar, pero creo que es muy difícil. sí, sí. sí, sí, desde luego. Igual yo soy del equipo de que también sufro leyendo, Ya. pero es otro tipo de sufrimiento, desde luego, ¿no? Pero sí, sí, y por eso, justo lo que has dicho, me abre algo que por eso también hemos creado el semillero. Porque el sufrimiento de la escritura en relación no ya a una escritura catártica de, ¿no? O más cotidiana, de registro, etcétera, sino ya cuando la escritura quiere ser otra cosa, es súper solitaria, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que cuando lo hacemos en grupo, se crea algo muy habilitante, ¿no? Que es eso que nosotras llamamos el habitarse escritora.
que no tiene que ver con, o sea, que tiene que ver con apartarse del mito del escritor en masculino, además, ¿no? Solo, aislado en su habitación, con un contexto perfecto, mientras, por supuesto, alguien le lava los platos y él puede crear, etcétera, sino, bueno, que es habitarse escritora hoy, ¿no? Para nosotras, mientras tengo que ir al bus porque tengo que ir a currar, o cuando estoy agotada, que he dormido a las niñas y son las 11 de la noche y no me queda energía para nada, ¿no? Que es habitarse escritora en ese momento y es como darse también el espacio para hacerlo en colectivo, ¿no? La escritura siempre va a tener un espacio de sacralidad con respecto a la soledad, por supuesto, ¿no? Porque una tiene que escuchar y tiene que atender y tiene que estar en silencio y muchas cosas que tienen que ver con estar sola. Pero luego hay otra instancia de la escritura, muchas otras, que no son solitarias y que no tienen que ver con un genio encerrado en una habitación, tiene que ver con una haciendo algo en el mundo y las demás también mirando la escritura de una. Y nosotras estamos tan contentas y tan sorprendidas de ver cómo las demás crecen como escritoras porque sus compañeras están ahí, ya no solo porque Mari y yo estamos ahí, sino porque sus compañeras están ahí para mirar la escritura y decirles, ve por acá, acá hay algo que brilla, esto me resonó, ¿no? Y cómo se amplía una como escritora cuando tiene a otras ahí, eso es bellísimo. Porque eso lo decís también, ¿no? Sois una red de mujeres, no Mm. solo es una escuela de escritoras. Sí. Totalmente. Sí, yo creo que, bueno, esto es una declaración de amor en público, pero yo creo que Mari a mí es uno de los grandes regalos que me ha hecho en la vida, como, o sea, hacer conciencia de la importancia de la red, ¿no? No solo, o sea, no en un término íntimo de familia, de amigas, de esa red que te sostiene más en el día a día, ¿no? Eso sí, creo que siempre, al menos es mi sensación, lo he valorado. Pero esta cosa de ser capaz de abrirnos al mundo para que el mundo nos regale cosas, estar abierta, estar disponible para conectar con otras, crear red, crear de forma colectiva y desensimismarme y desaislarme y tomar el paso de la valentía de decir, ¿qué pasa cuando me encuentro con la otra? A mí es una de las grandes cosas que me regala Marina estos años, ¿no? Porque yo antes era mucho más retraída y me daba miedo y yo mandaba a Marina a las reuniones en plan, Marina, en plan, me da mucho miedo. Bueno, me emociono ahora, pero bueno, sí, ha sido un regalo. Sí, porque es muy bonito, qué bonito, Mari. Ya. Pero es que además es... No Está estaba preparada. llorando. No, pero es muy bonito verlo desde el otro lugar, porque es verdad que podemos como arrastrar tendencias, ¿no? Por cómo somos, como nuestro contexto en la infancia, pero claro, si tú le das la vuelta, fíjate qué maravilloso puede ser, ¿no? O sea, perder el miedo por esa magia de lo que vas a recibir, ¿no? Mostrándote al mundo, ¿no? Es decir, sí constantemente, y eso es súper guay. Didi, Hemos, Mari, que te he cortado. no, que qué bonito, que también estaba así tipo lagrimica. Pero, jolín, es verdad como que, como yo a veces veo otros proyectos que se empiezan a hacer grandes o yo llego a ellos cuando ya no se ve tanto a las personas, que quizá ya es el punto un poco de Casa Índigo, ¿no? Que si vienes a los espacios estás mucho con nosotros, pero quizá no hacia afuera, ¿no? En las redes y eso. Y digo, como quiénes serán las personas que hay detrás, o siempre quizá las pongo en un lugar como muy elevado, esta gente ya lo sabe todo. Y la realidad es que nosotras, o sea, nos hemos enseñado tanto, la maestría de nuestra relación se ha traducido en Índigo en un montón de cosas, como hemos sido siempre súper vulnerables también, nos han pasado mil cosas en las clases, nos han pasado mil cosas dando cursos, tener que defendernos la una a la otra, como que ha sido muy humano, siento, ¿no? Porque a veces quizá eso no se ve cuando tú ves una pantalla de Instagram todo bien bonito diseñado gracias a que Daniela lo hace, pero detrás en realidad hay una relación muy humana, que es la relación que Cari y yo tenemos cotidianamente y eso se traslada a la vida, ¿no? Con las demás. Y yo creo que en ese sentido nos enseñamos mucho la una a la otra, que tiene que ver con quiénes somos, ¿no? A mí, por ejemplo, yo en la vida me hubiera atrevido a hacer un acompañamiento, por ejemplo, de poesía, y yo iba a los acompañamientos con Carla solo así, a escucharla a ella hablar, y he aprendido tanto, o sea, ninguna maestría del mundo me hubiera podido enseñar tanto sobre poesía como estar con Carla en las reuniones, ¿no? Y ahí yo era como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Estoy atendiendo a algo hermoso y mil otras cosas que pues ahora tampoco vienen al caso, ¿no? Pero en el caso de la red, a mí
algo que nos pasó mucho en los 2010, que fue la época de los blogs y de internet, ¿no? Y de empezar a, como a comunicarse en internet de forma amplia para un público posible que estuviera al otro lado, fue que me devolvió tanto, o sea, solo Ya, le publicas un post y me salen amigas. Era como, ya. qué chido, o sea, de pronto mi comunidad, y reconozco hoy que mi gente más cercana salió de ese momento, ¿no? Como de haberme atrevido alguna vez a decir, ok, vamos a hacer un taller, ok, voy a publicar un blog, ¿no? O voy a hacer, no sé, cualquier cosa que se me ocurriera, una pequeña comunidad de gente que vamos a desafiarnos a escribir juntas. Y de ahí han salido mis mejores amigas y la gente más importante como Carla, por ejemplo, ¿no? Así que Mm. sí, es ese gran sí que tú decías, ¿no? Como Exacto, ese... es el gran sí. A mí me pasa también con esto y con la newsletter que tengo, ¿no? Es maravilloso, es verdad. Mm. Sí, no, y porque también ahí hay algo, quiero pensar que, claro, como nos une el amor por la literatura, o no sé, hay como conexiones que se dan como muy fáciles, ¿no? Quizá, o sea, una persona que no conoces de nada, que lo has dicho antes, ¿no? O sea, notas como una conexión como si la hubieras conocido toda la vida y no sé si tiene que ver porque nos interesan las mismas cosas, nos mueve lo mismo, no lo sé, pero yo encuentro unas conexiones en clubs de lectura, a través de la cicatriz o de la newsletter, que, que me sorprenden barbaridad. Mm. Para mí Es es como como que la amistad poética. una Ay, sensibilidad, ¿no? Como es cierta, es una Sí, amistad para sí, mí. sí. Para mí es la amistad poética. En Casa Índigo hay muchas chicas que dicen, ay, gracias, porque esto no se lo había podido contar ni a mis amigas, ¿no? ya, Y yo creo que tiene un poco que ver con eso, con que tu sensibilidad ya no sea fuente de debilidad, porque allá afuera wow, ser sensible es a veces, bueno, todas somos sensibles, pero digo, mostrar la sensibilidad ahí afuera a veces es motivo de debilidad, de bajar la guardia, ¿no? Y una tiene que estar aparentemente cumpliendo roles o performando papeles de que lo tenemos todo clarísimo, etcétera, ¿no? Pero cuando una se permite bajar esa guardia y que la sensibilidad sea una puerta hacia la otra y una forma de conectar con la otra, es precioso. Y a veces eso se puede hacer más con tus amistades poéticas, entre comillas, ¿no? Con esas amistades con las que tampoco tienes una historia, con las que esos roles no existen, te estás construyendo desde cero. total. Y eso te permite también una libertad muy grande, ¿no? De, bueno, yo sé, no sé quién eres, no sé si tienes hermanas o hermanos, pero sé que, no sé, que la figura de Marguerite Duras es importantísima en tu vida porque te toca una herida muy profunda. Y conozco esa herida mejor que quizá tu mejor amiga, ¿no? Eso es muy loco. Sí, totalmente. Sí, Mm. es un plano muy diferente de la realidad. Es como que hay ciertas personas dentro de nosotras que solo pueden vivir en esta familia, ¿no? Que es Total. virtual y también es mucho más que virtual, ¿eh? Porque muchísimas amigas de la escritura se han convertido en personas hiper cercanas que cuidan mi casa cuando me voy de vacaciones, o sea, ese nivel, ¿no? Eh, pero es verdad que hay algo de nosotras que yo creo que nuestra gente más cercana quizá no conoce. Y yo me acuerdo, nuestra amiga común, Lucy, que es amiga de Carla desde que es niña chiquita, cuando Carla y yo nos hicimos amigas y empezamos a hablar de escritura, ella me dijo, yo no sabía que Carla escribía. Y yo, wow, qué loco, porque yo la acabo de conocer tomándome un Y ya lo vodka sé. y me lo ha contado, ¿no? Y no se lo había contado a su amiga de la infancia. Entonces, esas cosas suceden. Hay una parte como misteriosa dentro de cada quien y necesita de sus pares para resonar. Es que es una resonancia, Es una totalmente. resonancia, totalmente. Sí, sí, y es súper productivo porque lo decía Carla, o sea, establecemos como unos roles, ¿no? Somos un estereotipo dentro de un grupo, ¿no? Y cumplimos una función y es necesario salir de ahí para conocerte y para no olvidarte de quién eres, porque si no siempre estás jugando un papel, porque sin querer, ¿no? En la familia desarrollas un papel, con tus amigos desarrollas un papel. Hay que ser un poco más valiente, ¿no? Eso que solo soy conmigo misma, con el Ya, grupo de chicas que escriben, lo he podido ser, ¿sabes? ya, Esa parte, antes le decía a Carla, ¿no? Con nuestras cartas eran súper poéticas y Carla y yo tenemos
10 tipos de relaciones, porque somos socias, porque damos clase juntas, porque somos amigas por carta, porque además somos amigas que nos encontramos en la vida real y salimos a hacer cosas, nos cagamos de risa, compartimos drama, o sea, un poco todo, ¿no? Pero esa parte de mí que nunca puedo compartir con otras personas, que es la parte más poética, o la que escribe, o la que, por supuesto, no escribo como hablo, ¿no? Hablo de otros temas y de otra manera que me daría mucha vergüenza es hablar así, pues puedo serlo con ella, que antes Qué solo lo guay. podía hacer sola, ¿no? O ser en mi diario. Entonces sí, habilita un personaje que estaba dormido o solitario. Mm, sí, y me gusta mucho también la idea que habéis dicho de permitirse vulnerable, ¿no? Porque creo que eso es una lección súper importante, que además hace falta mogollón, porque como hemos estado siempre venimos, ¿no? De un mundo en el que tenías que ser impecable, perfecto, ¿no? Daba igual machacar a cualquiera, ¿no? De un mundo para mí como muy masculino. Creo que toda esta parte, no porque solo sea femenina, porque yo creo que ellos es porque no la han aprendido ¿no? Todavía para ellos creo que es más difícil mostrarla, pero creo que es como muy necesario, ¿no? Incluso, joder, hacer el ridículo, tío, que no pasa nada, ¿no? Es como, no sé dónde lo... Ah, sí, digo, ¿de dónde me viene esta idea? El otro día leyéndome Nada que decir de Silvia Hidalgo, hay una escena en la novela en la que creo que... Tía, es que me estoy leyendo La conejera y Nada que decir. Y ahora igual estoy mezclando... Bueno, el caso, era una escena de una niña que empieza a bailar, que se ha preparado un baile con toda la ilusión y cuando se pone a bailar delante de sus padres, su hermano empieza a reír. Su madre se contagia y su padre le dice que no tiene ritmo, ¿no? Entonces esa niña nunca más vuelve a bailar. Em, ¿No? Y entonces me pareció súper tierna esa idea de decir, joder, es que lo que somos, pero es que al final nos moldean desde fuera, ¿no? Como... Sí, yo creo que también, o sea, como la identidad es tan móvil y tan porosa, yo creo que una de las cosas que nos enseñan también estos grupos es que no somos algo, o sea, no somos algo clausurado. No, yo no puedo saber qué soy porque cuando Ujú, te conozcamos a ti en este podcast, vamos a entrar en un grupo y en ese grupo me van a pasar cosas, ¿no? Entonces yo creo que tiene más que ver con quién estoy siendo, ¿no? Como que, o quién puedo ser incluso, como que muchas veces yo me sorprendo de todas las cosas de mí que aparecen y que no sabía que estaban, ¿no? Y en relación al rol que cumplimos afuera, yo creo que eso es más plástico cuando nos relajamos, porque muchas veces, pues es lo que me pasaba con mi amiga, ¿no? O sea, al final yo tengo un rol específico con esa amiga me tiene leída de una manera, yo tengo un papel que cumplir con esa amiga y me da miedo romper eso, claro, porque cumplir ese papel tiene que ver con que esa amiga me acepte, con que mi grupo me acepte, etcétera, ¿no? No tiene que ver con algo que simplemente hago, tiene que ver con algo que hago para sobrevivir socialmente. Está tan dentro de mí ese miedo a si dejo de ser esto, voy a dejar de ujú, sobrevivir socialmente y me van a expulsar, ¿no? O se van a reír de mí como esta niña de la escena, que mejor lo dejo y mejor lo hago con otra gente. Entonces, por eso es que es tan liberador conocer a Mari y decirle, tía, escribo diarios y quiero contártelo porque te voy a explotar, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es eso, con la posibilidad de quiénes podemos ser con las otras y ese lugar de que las otras estén ahí cuidando eso también, ¿no? Como, bueno, muchas veces las chicas dicen, ay, perdón, o sea, como empiezan a hablar y dicen, ay, perdón, y se ponen a llorar, ¿no? Y no se han ni presentado. Y nosotras lo qué primero es como, bueno, fuerte. no me disculpo por llorar, o sea, llora todo lo que necesites, que aquí somos todas unas lloronas, yo acabo de llorar en este podcast y, y de la mejor manera, Ya, ¿no? Porque también esto de, ay, pues, sí, pues yo ahora soy una llorona orgullosa, porque antes me daba muchísima vergüenza ser a tan mí llorona, porque también. lloro por todo, de emoción, de rabia, de alegría, lloro, por todo lloro. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Porque pues ahora ya no. Gracias a ellas, claro. Mm, sí. Hay algo que me llama, que creo que lo he leído en vuestro Instagram y como que no, habláis muchas veces de las reticencias, ¿no? De las personas que se encuentran, o
sea, que las personas que se ponen a escribir como que se autoboicotean un poco, ¿no? ¿Con qué cosas os encontráis? Mm. Lo que quieras. Miedos, lo que Vamos, quieras. Tienes de pero no en todo, las ¿no? personas que vienen, en mí misma yo te digo todas las Ya, que... yo también. Mira, a mí la que más gracia me hace es cuando me dan ganas de ordenar mi carpeta de 500 gigas de PDFs que nunca voy a leer y me dan ganas de ordenarlos para no ponerme a escribir, ¿sabes? O sea, me he sometido a terribles torturas para no escribir. O el armario, ¿no? Como sacar toda la ropa y limpiar todo y ordenar todo. Em, hacemos muchas cosas para boicotearnos. Luego hay otras más profundas, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, con tener muchas censuras internas que nos hemos impuesto o nos han impuesto desde afuera, lo que decíamos, ¿no? Como, ay, es demasiado personal, o no sé, la niña que alguna vez escribió algo, hizo un dibujo y lo rechazaron y desde entonces esa es su herida, ¿no? Como ese pequeño momento que nadie recuerda y en su psique se ha quedado como una especie de como cráter enorme, ¿no? Como si cayera la bomba de Hiroshima. No sé, ¿qué boicots hay? Mucho, por ejemplo, nos pasa, y esto me parece sorprendente, que cuando las chicas han terminado un libro y se ve, dudan muchísimo de ello. Ya. Como es que no está terminado, o es que yo siento que ya no me gusta, y nosotras lo vemos cerrado y me parece como un buen símbolo, que ellas ya no se sientan tan cerca, porque parece que ha habido como un distanciamiento y es algo sano para que el libro salga al mundo, ¿no? Para que no estés todo el rato como si fuera tu hijo, ¿no? Sí, porque no Defendiéndolo. terminarías nunca, ¿no? Claro. Claro, Además, eso nunca terminarías. Yo creo sí. que también hay una gran reticencia o boicot que es qué hago con la historia de las otras, ¿no? O sea, como muchas tienen miedo a qué hago con la intimidad de las demás, cómo hago para Ostras. contar la historia de mi infancia sin herir a mi madre, qué hago para contar mi Claro. relación sin herir a tal persona, ¿no? Eso es una gran cosa, que muchas tienen historias muy personales y como decíamos antes, nunca estamos solas, ¿no? Siempre construimos intimidad con las otras. Entonces, llega un momento que dicen, es que no puedo escribir esto, o sea, no quizá lo puedo Ya. escribir, pero luego no lo voy a poder publicar, ¿no? Tenemos varios casos así. Incluso casos en los que se hacen una serie de filigranas para intentar cubrir eso o taparlo, en Ya. plan, que no se note que No. estoy hablando de mi madre, que es como, a ver, cariño, o sea, me estás impostando aquí la voz de la narradora para que no se note algo que es que al final vas a tener que decir. Entonces, bueno, también nos divertimos. Yo creo que intentamos ser amorosas y ponerle humor en plan, venga, que te acompañamos aquí a enfrentarte con la madre, ¿no? Y es bien lindo, creamos como vínculos súper íntimos con ellas también por eso. Ujú. Sí, sí. Qué bonito. Sí, y es verdad que al final son como, bueno, boicots que nos pasan a todas, ¿no? Yo creo. Mm. Mm, sí. Pues nos lo pasamos muy bien, es lo que dice Car. O sea, si algo tengo que decir, yo he salido de círculos llorando, he salido inspiradísima y me he puesto a escribir como una loca. Ya. Aprendo, pero muchísimo de las chicas de Car, de la situación que vivimos. Hemos visto llantos de todo tipo, hemos visto, casi vimos un parto, para decirte, o sea, teníamos una embarazadísima que estaba a punto Que de rompió parir, aguas. o No, pero casi. casi. Daba igual, o sea, hemos visto un montón de gente desnuda también, que chicas que dan de mamar, o sea, cualquier cosa, se vuelve un espacio muy íntimo, es Qué la realidad. bonito. Sí, es como que siempre sentimos que estamos en la casa de la otra y hasta así el fondo del Zoom, como que, ay, cambiaste de lugar, ¿no? Como que conocemos la vida de la otra, aunque sean estas cuatro paredes de Zoom, ¿no? Eh, y nos cambia, como dice Carla, ¿no? Como después de cada espacio, después de cada círculo, somos otras, porque las otras han impactado de alguna manera en nuestra vida, con sus palabras, con su escritura. O sea, imagínate que leer un libro nos cambia, pues escuchar a la persona que está Claro. leyendo, que le tiembla la voz, que se pone a llorar, nos transforma inevitablemente, ¿no? Mm. Y me surge una pregunta. ¿Y la calidad literaria la trabajáis también o no? Sí. Sí, o Sí. sea, uno de los saltos grandes que damos con ellas es ese, Vale. la escritura a la literatura, ¿no? O sea, qué ejercicios hay que Ah, hacer para pasar un poco de la escritura más catártica
a obviamente tener una intención estética, porque si una quiere escribir un libro tiene intenciones estéticas, ¿no? Y no está mal, está bien, o sea, no, como también nos hemos encontrado mucho con estas creencias de si toco este texto que no está editado, entonces estoy traicionando a la voz real, ¿no? Y bueno, como decía María antes, ¿qué es la voz real? Si ya cuando escribes ya estás construyendo, ¿no? Entonces, es otra voz amiga la de la autoedición y la de las editoras, ¿no? Que lo que quiere es Ah, transformar sí. eso en algo más. Y además no solo eso, sino que hace el ejercicio de generosidad, insisto con esto, de entregárselo al mundo. Y para entregárselo al mundo tiene que ser eh, como susceptible de convertirse en un artefacto literario, para que no solo sea algo mío que me pasó a mí, que esté dentro de mi ejercicio catártico, sino que sea algo, pues esto, ¿no? Que pueda entregar. Y para poder entregarlo tengo que hacer trabajo de lenguaje. Y eso es lo que hacemos con ellas, como empezar a construir esa distancia que decía Marina, de que cuando una después deja el libro dice, ay, pero esto ya no es lo que era, claro, por eso es un libro, ¿no? Y por eso ya no es solo tu diario. Y creo que eso es lo más bello también. ¿Y vosotras las acompañáis también en el proceso de edición y todo eso? ¿O tenéis colaboraciones con editoriales o cosas así? ¿O cómo va? Ay, si alguna editorial escucha esto y quiere colaborar con nosotras encantadas, porque es verdad que muchas chicas terminan los libros y nosotras las guiamos un poco cómo contactar editoriales, les damos tips y les decimos Ujú. que tienen que preparar su discurso, digamos, pero lo que pasa a partir de ahí nosotras pues ya no podemos Vale, meternos. vale. Es verdad que algunas son publicadas, sí, o sea, encuentran casita después los libros con los que trabajamos, otros no, o por ahora no, y sería muy lindo poder tener esos nexos ya con editoriales que apuesten por las autoras que trabajan con nosotras. Sin duda, nos encantaría. Es una de las Es cosas que... vuestro deseo para este año, ¿no? Sí, Sería muy exacto. Bueno, bonito, es verdad. Sí. es que nosotras empezamos con un proyecto editorial, ¿no? Ah, Y hacíamos esto, o sea, las acompañábamos creativamente y después maquetábamos sus libros. Estaba la Ferchu, Fernanda Cid, que es ahora la ilustradora editorial y la diseñadora editorial de La Niña Azul, que hacía unas portadas hermosas, entonces ya terminábamos el libro y el sello se llamaba Otro Azul, de hecho. Pero terminó pasándonos que eso lo hacíamos por amor a los libros de las chicas y no tanto por vocación nuestra. Entonces, la vocación editorial hay que tenerla, porque si no, ay, sostener un sí. proyecto editorial es dificilísimo. Yo admiro profundamente a las compañeras nuestras que lo están haciendo, a Sam Cárdenas, a Lara de Ediciones en el Mar, o sea, editoras que son amigas y que sabemos lo que es mantener una editorial, porque lo hicimos durante muchos años y lo intentamos con todo el cariño del mundo, pero no era nuestra vocación. Marina y yo no éramos editoras, en realidad lo Editoras. que éramos era acompañantes creativas. Entonces todo lo Mm, demás, que era como el gran porcentaje que había que sostener después, era demasiado, se empezó a convertir en algo que nos pesaba, ¿no? Entonces también ya, haber tomado esa decisión para nosotras fue muy importante, porque nos habilitó a hacer lo que de verdad queríamos hacer y lo que es nuestra vocación, que es dar clases y acompañar creativamente a las chicas, ¿no? Y que si podemos colaborar con proyectos editoriales, nosotras felices porque lo amamos, pero no podemos hacerlo nosotras porque no llegamos a todo. claro. ¿Y tenéis ya previsto la escuela viva este año? ¿Tenéis lugar? ¿Es cada año en un sitio? Bueno, no tenéis por qué decirlo, ¿eh? Pero, que ahora igual he hecho una pregunta que no No, debería, todavía, pero... todavía no, Ah, vale, hay una decisión tomada en relación a eso. vale. Es posible que no haya este año. ¿A que no? Estamos valorando la posibilidad de tomar, pues también de descansar un poco, ¿no? Porque este año pasado, Índigo, o sea, de los 7 años anteriores al año pasado hubo un cambio brutal De crecimiento. en nuestra estructura laboral, el número de alumnas que estamos acompañando. Tenemos cientos Vale, de alumnas ahora mismo, ¿no? Y es mucha wow. gente, es mucha energía. Y somos Carla, yo y Daniela, somos 3 personas trabajando. Entonces, lo que hemos experimentado mucho este fin de año ha sido un burnout, como mucho cansancio, mucho que Sí, sostener, muchos cambios, muchas responsabilidades nuevas que todavía no sabemos muy bien cómo se hacen. Entonces, en la que aprendemos también necesitamos, y esto es importantísimo, aunque se habla poco, ¿no? De cómo se gestionan las empresas por dentro. Para nosotros es súper importante cuidarnos y cuidar a las compañeras, ¿no? Entonces, sí, ya totalmente. estamos viendo que la otra está un poquito que se le está yendo y a ti también, y la otra tiene Paramos. gastritis. Paramos. Sí, y Entonces, luego
Ay, perdón, sigue, sigue. No, que nos hemos encontrado con esa situación y desde también nuestra inteligencia somática, ¿no? Es importante cuidarnos para poder sostener y mucho de las conversaciones que estamos teniendo ahora tienen que ver con arraigar más hacia abajo y poder asentar la madurez que estamos empezando a habitar antes Qué que bien. hacer más fuegos artificiales y más eventos y más personas, porque al final esta es una relación que tenemos con las personas y nosotras queremos dar lo mejor de nosotras en cada espacio y si llegamos cansadas y con ansiedad, esto Claro, no. no tiene sentido. No, y además creo que hay una cosa muy importante y es que son historias de vida. Quiero decir que ahí también hay una carga emocional que sostener que es muy bestia, ¿no? O sea, no Mm, estamos hablando de cualquier, ¿no? Yo creo que además cuando se crea red también hay mucho de sostenerse emocionalmente, ¿no? totalmente. Ahí le has dado a la clave, ¿no? O sea, es un trabajo en el que ponemos mucho de nosotras como personas, Claro, y como esto, como seres sensibles y como seres somáticos, como dice Mari, seres corporales, o sea, está todo puesto ahí y hay que cuidar mucho los procesos, ¿no? Entonces, es un año de tratar de construir mucho más firmemente ciertas cosas que todavía están ahí como por construir para luego el año que viene sí pegarnos un retiro precioso y lo que haga falta, ¿no? Pero la gran enseñanza del año pasado fue parar un momento a mirar em, que este proyecto ha seguido adelante siempre porque nos hemos parado a mirar también, ¿no? No solo porque hemos claro, seguido adelante, que por supuesto hay un empuje y hay una fuerza y una pulsión brutal, pero si uno no para de vez en cuando a mirar qué y a revisar y a pensar qué se necesita y cuál es el siguiente paso, mm, se estampa, ¿no? Entonces, un poco estamos en ese momento. Pero no vamos a dejar nunca de hacer retiros y eventos eh, físicos porque porque no, necesitamos porque es también. parte de la esencia, ¿no? Del proyecto Y también. nos encanta, es precioso, es hermoso, pero sí que es verdad que es mucho trabajo Es y mucho tu curro, sí. sí, estamos más tranquilitas. Pero vendrán retiros. Exacto, exacto. Ahora un poquito parar para volver a, bueno, Eso para, es. tal cual lo explicabais, chicas, que se tiene que hacer así, totalmente. Oye, yo tenía muchas más cosas en mi lista que me apetecía hablar con vosotras, pero llevamos 1 hora y 10 minutos, así que me voy a pasar ya al cierre porque termino todos los episodios con unas preguntas, ¿vale? Me las podéis contestar las dos, si alguna no le apetece, pues nada, vamos fluyendo, ¿vale? Mirad, empezábamos, que no hemos empezado porque me lo he saltado, pero normalmente empiezo el podcast con una pregunta sobre las heridas y las cicatrices de cada una. Y ahora me gustaría terminar sabiendo cómo cuando tenéis un momento de más dificultad podéis calmar, ¿no? ¿Cómo encontráis la calma cuando tenéis un mal momento en vuestra vida? Mm. Em, Mira, yo antes que escribir o que leer, que me parecen ejercicios posteriores, necesito volver al cuerpo, o sea, de la manera que sea, ¿no? Normalmente es caminando, a mí me gusta mucho hacer montaña, entonces si estoy pasando un mal momento, sé que el domingo tengo que irme a la montaña a caminar y hacer senderismo y conectarme con paisajes naturales, ¿no? O sea, desurbanizarme es lo que a mí me regresa al centro, digamos, y mover el cuerpo, como volver al cuerpo. Y después, sí, ya obviamente entrar en ejercicios creativos o conectar un poco con la lectura, etcétera. Pero si corporalmente estoy disociada o no he vuelto o no me he dado ese cuidado corporal, difícilmente voy a entrar dentro de la lectura o de la escritura, ¿no? Sobre todo en la escritura. Y en ese sentido, si no tengo la posibilidad de salir en ese momento, por lo que sea, porque además extraño mucho caminar de noche y yo aquí no puedo, em, lo que hago son ejercicios o de lectura o de escritura que no tengan que ver con intelectualizar mucho. Pinto o dibujo, Ujú. o hago acuarelas, cosas que me relajen, o leo poesía, que para mí es como leer en otro plano de las cosas, ¿no? Como leer conjuros de magia y no leer algo que me esté atiborrando informativamente, o porque además tengo que leer todo el tiempo cosas de la universidad, etcétera. Entonces ahí es como mi descanso, ¿no? Entonces es eso, yo creo que es desconectar un poco de lo articulado y de lo racional y de lo intelectual y conectar un poco con mi intuición, con mi espacio más, eso, como menos sociable, si se quiere, o menos social, que tiene que ver con los ejercicios menos pensados y sobre todo Claro, caminar hasta que la cabeza entra en otro estado. Para mí es súper totalmente, ¿eh?
Me pasa igual. Lo mismo. Caminar, montar en bici, monto mucho en Uy, bici, sí. estoy en mi pueblo, aquí pues es una ciudad. Em, y como dice Car, todo lo que no me lleve a intelectualizar más el momento, porque además, pues es que ya nos has visto cómo somos, nos enroscamos fácil, o sea, vamos así como caracol hacia adentro y nos ponemos filosóficas y se nos va la olla. Entonces, a veces bordo, por ejemplo, cosas manuales, yo que sé, riego Guay. las plantas, ¿no? Cosas que me conecten con el cuerpo, sobre todo. Y como dice Carla, Sí, escritura exterior. Ujú. Y a veces el diario ayuda también cuando tengo mucho barullo y necesito como ordenar las ideas y llegar a como un nuevo lugar y como atravesar ese obstáculo. Entonces eso también me ayuda, ¿no? Pero una escritura más catártica, más liberadora. Pero sin duda no me pondría a escribir un manuscrito en un estado claro. así. O sea, digo, no sé, a lo mejor hasta funcionaría, ¿no? Pero creo que primero caminaría. Ujú. Sí, uy, es que caminar es maravilloso, ¿eh? Ir en bici da como una felicidad, ¿no? Porque como adquieres como un poquito más de velocidad, es como... Estuve muchos años viviendo, bueno, muchos no, 4 años, casi 5 en Holanda y pues, es maravillosa la bicicleta, tío. Yo eso digo a mí, cuando mi hija no andaba todavía en bici, yo le decía, tienes que aprender, no sabes lo que vas a experimentar yendo con la bici, o sea, es como una felicidad, ¿no? No sé si visteis Verano Azul vosotras, pero creo, a mí siempre como que me, me- no sé, ese momento de todos con la bici me parece maravilloso. Bueno, que me voy. Eh, ¿Compartís con nosotros un libro, una obra de arte, una peli, una idea, algo que os haya ayudado últimamente a dar un paso adelante con vuestras heridas o cicatrices? ¿O que os Hay haya hecho tantas. felices? Claro, a ver, yo estoy muy clavada con la obra de una psicoanalista que se llama Marion Goodman ahora, pero porque me están pasando cosas con el análisis junguiano en general y con los sueños. Yo sueño mucho, Mm, vivo mucho a través de mis sueños, o sea, recibo muchos mensajes y cambian mi vida también real, ¿no? Hasta qué comer, como cosas así, ¿no? Entonces, ahora estoy muy clavada con ella y me está ayudando mucho a entender como la crisis existencial que estoy atravesando desde un marco psicológico más amplio, ¿no? Que no sea ujú. tan patologizante, o sea, que contemple la crisis como una parte de la vida y que no me haga sentir que estoy enferma siempre. Y eso está siendo de mucha ayuda ahora. Si tengo que decir otra autora que me ha ayudado mucho y me impulsa, creo que sería Audre Lorde. Me da ánimo, o sea, así como lo que quieras, hazlo, ¿no? Como me impulsa, me da, no sé, como mucha energía. Y muchas otras, ¿no? Mary Oliver ahora que la estamos leyendo Ah, también. claro. ¿Y tú, Carla? Pues a ver, últimamente así que me hayan como tocado profundamente o movido esas heridas o ayudado a como a restaurarlas o lo que sea, una peli documental que se llama La Metamorfosis de los pájaros, que me pareció hermosa. Y bueno, tengo ahí mis poetas como amuleto, ¿no? Que siempre voy a ellas cuando estoy mambiada o como te decía antes, porque trato de no, o sea, de irme con ellas, ¿no? De irme a las poetas, pues, Susana Villalba, Claudia Massín, Sonia Scarabelli, poetas que tienen que ver con lo sencillo, con el latido como de lo natural, de las piedras, como que le prestan atención un poco a eso, em, como a lo que no siempre necesariamente es humano. Eso es en lo que a mí me ayuda mucho a restaurarme. Conectar con la piedra, con la tierra, con el pájaro, todo eso. Y después hace poco me quedé obsesionadísima con un libro, por favor, si alguien lo ha leído que me hable, que es la primera novela, si estoy bien, de Beatrice Salvioni o algo así se llama. Es una chica muy joven italiana que ha escrito una novela que se llama La Malnacida. No sé qué me pasó. O No sea, me lo he tampoco te leído. sé decir si es como, o sea, hay momentos en los que obviamente, porque nosotras siempre decimos, ahora la hemos liado, porque ya cuando leemos estamos pensando, a ver, este párrafo tal, o sea, no podemos quitarnos la mirada de editoras, ¿vale? No es un libro perfecto a nivel literario, es un libro, pero es un libro que me dejó obsesionada, o sea, en el mejor de los sentidos, y busco a esos dos personajes, que son dos niñas pubertosas, que además a mí me obsesiona mucho esa edad, busco a Madalena
y a Francesca en otros libros y no las encuentro y estoy obsesionada con ellas y las Qué quiero volver a encontrar y fuerte. quiero volver a vivir en sus mundos y estoy con un síndrome del nido vacío terrible desde que terminé esa novela, estoy fatal, o sea, Ay, me la voy a leer. sí, Me han no entrado sé, muchas a lo mejor fue el ganas. por eso te digo que a lo mejor cada una lee Ya, también su herida y desde su cicatriz, entonces a lo mejor fue el momento en el que yo las leí, pero si alguien más las lee y se obsesiona con Madalena igual que yo, que me hable. exacto. Luego dejaré vuestros Instagrams en las Vale, notas, por pues favor, para que te... necesito ayuda. Gracias. O Beatrice, si me escuchas, hija, llámame porque... Exacto. ¿Tú te la has leído? No, pero vamos, que Yo me lo tampoco, estoy... pero me lo quiero leer, tío. Sí, sí. Y ahora contarme, o sea, compartir conmigo si os apetece una mujer que os haya inspirado, que os inspire, puede ser de la familia, Mm, escritora, lo que queráis, perdón. Uy. difícil elegir una mujer. Wow. Es que me inspiran tanto, tantas. Mira, a mí mucho mis amigas, así en general. No te puedo decir una porque sé cuánto me enseñan, ¿no? Ujú. Pero no sé, mi amiga Adri, por ejemplo, me enseñó a tomarme la vida menos en serio y a ser más divertida. Mi amiga Miri me enseñó a competir conmigo misma de una forma sana. Con Care he aprendido mucho de lo que me enseña Car también es como no importa, si esa es tu opinión, genial, la mía es otra, como a respetarnos, ¿no? Que es algo que pues, soy un poco más tozuda de lo normal, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Y aprendo Qué guay. muchísimo. Es un hermoso espejo. Ajá, Ujú. sí. Y- y- Pues a mí, mira, me sale decirte, porque además dentro de poco es su cumpleaños, mi abuela paterna, que falleció el año pasado, bueno, el año, claro, es que ya estamos en 2024. Falleció hace poco, va a ser ahora un año, y para mí fue un poco la que plantó la semilla de muchas cosas que después fueron importantes en mi vida, ¿no? Como que ella era argentina y plantó la semilla de irme a Buenos Aires y de ver la ciudad con sus ojos, plantó la semilla de la importancia de la lectura en mi vida, plantó la semilla de contar historias, de ser una mujer como que se atrevió a muchas cosas que las mujeres de su época pues no... Tuve una referencia, ¿no? Con ella en ese sentido, obviamente que discrepamos en mil cosas, pero la semilla de la indignación y la rabia bonita que decíamos antes, ¿no? Em, el otro día en joda con un amigo dije, si fundara un partido político, cosa que en la vida se me ocurriría hacer, por supuesto que pereza, como el eslogan me sale, qué corporativista. ¿Cómo se llama? El lema. El lema, sí. El lema político sería rabia y esperanza, ¿no? Con rabia y esperanza. Yo creo que son dos Ah, qué sentimientos guay. que también me enseñó mi abuela, que es como, obviamente, nunca perder la rabia, nunca perder la capacidad crítica, nunca perder eso como motor de vida, ¿no? No acomodarse en las cosas mucho, pero al mismo tiempo, por supuesto, no perder la esperanza y la conexión con la belleza y... Porque si no, bueno, es que estaríamos fatal ¿no? Todas. Pero Totalmente, me gusta. sí, yo creo que eso me lo enseñó mi abuela, como coexistir con esas dos cosas, con la celebración constante de la vida y la indignación y la rabia a la vez, ¿no? Es su gran maestría, sí. Sí, como motor de querer, de no conformarte, ¿no? Sí, sí, Ujú. es que sin indignación no Claro, seríamos seres políticos, ¿no? Pero sin esperanza tampoco seríamos seres humanos. Entonces yo creo que tenemos que ser las dos cosas. las dos cosas, sí. Sí, en este sentido también os he leído que me ha gustado mucho la idea esta de que la escritura es un acto político también, ¿no? Sí, es una, bueno, al final es una posición en el mundo, Mm. totalmente. Oye, chicas, pues vamos a ir acabando y como vamos a dar paso al silencio, me gustaría saber cómo son los silencios de Mari y de Carla. Ay, yo amo el silencio. Lo busco incansablemente. Creo que es la gran búsqueda de mi vida. Un silencio interior, sobre todo, ¿no? Y he hecho las cosas más extrañas para encontrar silencio, así como ponerme a caminar en Barcelona y acabar cruzando el río al otro lado, en otro pueblo, y no encontrar silencio, ¿no? Eh, lo he experimentado alguna vez, pocas, pero es sin duda mi gran búsqueda y creo que lo busco caminando. Quizás sería la manera en la que
como alejándome, ¿no? Como caminando, caminando, una llega al silencio. Creo que por ahí algo podría salir. No lo sé bien todavía, pero es mi gran anhelo. Exactamente igual. O sea, creo que es también mi gran obsesión de la vida, tratar de entender que nunca voy a alcanzar ese silencio que anhelo tanto de la manera en que yo lo anhelo y tratar de buscarlo en la vida cotidiana de la manera que pueda, ¿no? Desde comprarme unos tapones con reducción de ruido que uso todo el tiempo para salir a la ciudad, a tratar de eso, de encontrar momentos de soledad también y de silencio. Pero como dice Mari, es como un deseo, ¿no? Que perseguimos incansablemente y obsesivamente, que creo que además está súper presente en la escritura de las dos. Incluso en nuestras cartas era como busco el silencio, busco el silencio, busco el silencio, ¿no? Siempre hemos buscado mucho eso. Caminar en la montaña es una de las grandes obsesiones para encontrar eso. Y observar a mi pareja, ¿sabes? Me sale decirte, porque es un tipo muy silencioso y yo he aprendido con él a no tener que llenar los silencios, como a estar callados así. Ujú. Forma de amor también siento que es el silencio, poder estar con la otra persona en silencio me parece hermoso. Y yo a veces lo observo y digo, este muchacho lleva como 3 horas sin moverse, estará bien. Pero nosotras que somos más ansiosillas, ¿no? Mari y yo, en plan, nos movemos todo el rato aquí, allá, hacemos cosas y intentamos encontrar el silencio moviéndonos, ¿no? Ahora lo pensaba escuchando a Mari, porque es verdad, es como que pocas veces podemos estar en estado de quietud y admiro mucho a la gente que puede estar en estado de quietud. Em, y este chico puede, entonces yo lo miro mucho a él. Sí, y me parece súper interesante. Me has hecho acordar que hace muchos años, si alguien estaba en silencio, siempre tenía que preguntarle si estaba bien, ¿no? Y realmente es al revés, tener esa capacidad de estar en silencio con uno mismo es una de las cosas más difíciles, ¿no? Es súper importante. Muy Totalmente. bien, chicas. Oye, muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo más. Yo ya, por mi parte, yo ya estoy. Nada, Mm, agradecerte muchísimo el espacio, ha sido súper lindo y nos quedaríamos muchas más horas, obviamente, hablando Sí, con... Que nada, que un placer enorme, la verdad, que ha sido muy bonito, gracias. sí, yo también, chicas. Hemos estado muy bien. Sí, pero no podemos alargarlo. Nos citamos otro día. Ha sido maravilloso. Gracias, chicas. Un Gracias, abrazo. María. Un abrazo a todas. Chao. Chao. Chao.